Muy buenas tardes a todos. Vamos a proceder a la inauguración de la 39ª edición de los cursos de especialización en Derecho. Aquí esta tarde tiene en primer lugar la palabra el profesor don Luis Rodríguez Domínguez, que es el subdirector de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Bien, buenas tardes a todos. Señor vicerrector, señor embajador de la República Federal de Brasil, señora concejala del Ayuntamiento de Salamanca, profesor Verdugo, autoridades locales y académicas, señoras y señores, como representante de la Fundación General, en primer lugar quisiera darles nuestra más cordial bienvenida en esta nueva edición de los cursos de especialización en Derecho. Analizando toda la trayectoria de estos 20 años de cursos, han pasado por estas aulas cerca de 10.000 alumnos de prácticamente todos los países iberoamericanos. Para nosotros, para la Universidad de Salamanca, resulta un motivo de auténtico orgullo poder decir que por estas clases han pasado durante estos años parlamentarios, jueces, magistrados, funcionarios públicos, abogados destacados. Y desde este momento ustedes van a formar parte de esta comunidad, de este foro de referencia internacional en el ámbito del derecho. Durante las próximas semanas ustedes van a ser los protagonistas. Van a debatir, van a discutir nuevas propuestas, nuevos planteamientos. Van a conocer, estoy seguro, colegas y personas afines de otros países. Van a sentirse parte de una comunidad mucho más amplia y van a disfrutar del espíritu universitario de esta ciudad que exalta la juventud física, la juventud acumulada y la juventud mental. Así que aprovechen estos días y sigan aquel consejo clásico de Carpe Diem. Esta edición, la número 39, es un reflejo más del alcance internacional de estos cursos. Contamos con 136 alumnos inscritos procedentes de 17 países. Permítanme que los enumere: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. En cuanto a las temáticas de estos cursos, siempre han tratado de orientar su programa a la realidad más cercana, a los aspectos más relevantes y de mayor interés en la disciplina. Y en esta edición, fieles a ese espíritu, se han abordado temáticas de gran actualidad, como la de nueva delincuencia en el derecho penal, contratos y daños, crimen organizado, corrupción y terrorismo, asistencia jurídica a instituciones públicas dentro del derecho administrativo y financiero, la tutela de los derechos constitucionales en las democracias actuales. Para nosotros, para la universidad y en especial para la Fundación General, estos programas, estos cursos, son una de sus actividades más emblemáticas, puesto que a nosotros nos permite aunar dos aspectos en los que como universidad tenemos un especial grado de compromiso. En primer lugar, la formación continua, la formación especializada de profesionales, pero también el establecimiento de relaciones y de lazos de colaboración a nivel internacional, especialmente en el ámbito iberoamericano. Y en ese sentido, gracias a estos cursos, no solo hemos tenido un infructífero intercambio de conocimientos en las pasadas ediciones, sino que también han surgido magníficas oportunidades para establecer nuevos lazos institucionales, lazos que han contribuido al desarrollo académico y profesional del derecho en el ámbito iberoamericano. Por ejemplo, promoviendo convenios con universidades e instituciones para facilitar la asistencia de sus alumnos, de sus empleados, de sus colaboradores, estableciendo redes de colaboración y proyectos de investigación conjuntos o realizando estudios de posgrado y otras especializaciones en este sentido. Bien, no quisiera tampoco extenderme mucho más, tendremos más oportunidades de conversar en estas semanas, pero no quisiera concluir mi intervención sin antes manifestar mi más sincero y explícito reconocimiento a quienes hacen posible esta actividad. En primer lugar, a los directores de los cursos, encabezados por el coordinador general, el profesor Eduardo Fabián, todos ellos de reconocido prestigio, que hacen un trabajo impecable confeccionando los mejores programas
invitando a los mejores conferenciantes y a los mejores ponentes en cada temática. Agradecimiento que quiero extender a todos los profesores y a todos los conferenciantes, y en especial al conferenciante en este acto de inauguración, al embajador Antonio Simões. En segundo lugar, al equipo de la Fundación General. Con muchos de ellos ya han tenido la ocasión de comunicarse en las semanas previas. Me consta que para todos ellos es muy grato darles la bienvenida en persona y es especialmente emocionante volver a reencontrarse con aquellos de ustedes que han participado en ediciones previas de estos cursos. Les recuerdo que todo el equipo de la Fundación General estamos a su entera disposición. No duden en hacernos llegar sus propuestas, sus sugerencias, sus comentarios que permitan enriquecer esta iniciativa formativa y explorar otras vías de colaboración. Y finalmente, mi principal agradecimiento es hacia ustedes, que, como decía antes, son los verdaderos protagonistas de esta iniciativa y que en muchos casos han realizado un gran esfuerzo para poder estar hoy aquí entre nosotros. Quisiera recordarles una de las frases sobre el conocimiento que a mí como docente, en mi caso como docente en economía, siempre más me han gustado. Decía San Francisco de Sales, obispo de Ginebra: si quieres saber mucho, estudia; si quieres saber muchísimo, investiga; y si quieres llegar a lo más alto en el conocimiento, comparte y enseña todo lo que sabes. Y eso es a lo que les invito, a compartir el conocimiento, a que estos cursos sean una experiencia de conocimiento para todos. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, Luis. A continuación tiene la palabra doña María del Carmen Sánchez Bellota, concejala de Educación del excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca. Muchas gracias. Embajador de la República Federativa de Brasil, don Antonio Simões; vicerrector de la Universidad de Salamanca, don Mariano Esteban de Vega; director del Centro de Estudios Brasileños, don Ignacio Verdugo de la Torre; subdirector de la Fundación General, Luis Rodríguez Domínguez; autoridades académicas, amigas y amigos todos. En primer lugar, y desde el Ayuntamiento de Salamanca, como representante, quiero dar la bienvenida a todos los aquí presentes. Bienvenidos a nuestra ciudad de Salamanca. Han llegado a una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace casi 3 décadas, así como Ciudad Europea de la Cultura. Están en la ciudad de la madre de las universidades españolas y, además, la madre de las universidades de América. Una ciudad de saber y del conocimiento que emana ya su casi 8ª centenaria universidad. Salamanca es también una ciudad hospitalaria y acogedora, que seguro recompensará con creces el viaje que muchos de ustedes han realizado para estar hoy aquí con todos nosotros. Los cursos que esta tarde se inauguran son sinónimo de formación de calidad y capacitación profesional. Una calidad formativa avalada ya por más de 10.000 juristas procedentes de más de 20 países en las 38 ediciones que ya se llevan celebrando en esta universidad. Entre los participantes que nos honraron con su presencia en esta nuestra ciudad y los que ahora confiáis de nuevo en Salamanca y en su universidad, nos habéis convertido en referente formativo en el ámbito jurídico internacional. Estamos muy orgullosos y agradecidos de acogerles, de ser una ciudad durante los próximos días, y les pido en nombre de nuestro ayuntamiento que sean nuestros embajadores cuando regresen a sus lugares de origen. Sean el altavoz de las excelencias de Salamanca, de su patrimonio artístico y monumental, del cariño y hospitalidad de sus gentes, de su riqueza gastronómica que creo van a poder disfrutar, del ambiente, de la vida de las calles y de las plazas. Les deseo que aprovechen bien este curso de especialización, que también será un foro sin duda de intercambio de experiencias entre profesionales de alto nivel. Pero también quiero invitarles a disfrutar de nuestra ciudad,
a disfrutar de las posibilidades que ofrece Salamanca, esa ciudad antigua pero viva que se rejuvenece año tras año con esos cursos de nuestra universidad, y a los estudiantes que vienen a estudiar el español de cada año, que son cada año además más numerosos. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Carmen. Tiene la palabra a continuación el profesor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, el rector Verdugo, el director de nuestro Centro de Estudios Brasileños. Gracias, vicerrector. Señor vicerrector, señor embajador y concejalas, su director de la Fundación. Tengo el honor de presentarles a ustedes al conferenciante de esta tarde, al embajador Antonio Simões. Tal vez bastara el cargo, tal vez bastara el que estamos ante el embajador de Brasil en España para justificar su presencia hoy aquí. ¿Por qué? Realmente un embajador representa a un país, sin duda, es la máxima representación, la máxima autoridad de ese país, en este caso de Brasil, en España. Tal vez bastara eso, pero es que las relaciones de Brasil con nuestra universidad son, para nosotros, para la universidad, y me consta que también para la embajada, son una prioridad. Es una opción estratégica del actual equipo de gobierno de esta universidad y de equipos anteriores. Y tanto el embajador como sus antecesores forman parte de alguna manera de nuestra comunidad. Por eso bastaría. Además bastaría porque un embajador brasileño, un diplomático de carrera brasileño formado en Itamaraty es ya una marca, una denominación de origen, sin duda, respecto a sus cualidades personales y profesionales. Pero es que, además, en este caso, no solo es el embajador, no solo es el cargo lo que justifica su presencia hoy aquí. También es su trayectoria personal y su reflexión sobre lo que va a ser objeto de su conferencia hoy ante todos ustedes. Antonio Simões es formado en Derecho en una universidad prestigiosa que fue en su día y que es una referencia dentro de Brasil, que es la Universidad de Brasilia. Fue una referencia del cambio en el sistema universitario brasileño. Era hacerlo de forma diferente y de forma más adecuada a las necesidades de los tiempos. Y en esa universidad, también en una nueva ciudad, como en su día fue Brasilia, es donde se formó nuestro embajador. Pero es que, además, su trayectoria y su obra, porque es un embajador que escribe, su obra se centra sobre algo que para mí, con un título que para mí es de su última publicación, que refleja una opción vital y una opción personal. Dice: yo soy de América Latina. Yo soy de América Latina con lo que eso implica. Es decir, no solamente un lugar del que eres, sino un lugar en el que te integras, un lugar que representas, un lugar que forma parte de tus opciones políticas, culturales, científicas, de tu opción vital. Porque el embajador lo ha sido en Venezuela durante 2 años, pero ha sido en los últimos tiempos, y antes de ocupar la embajada de Brasil en España, cargo que ocupa desde octubre pasado, antes de ocupar ese puesto, él ha sido el segundo del Ministerio de Asuntos Exteriores en la responsabilidad respecto a América Latina y el Caribe, en los gobiernos de Brasil. Pero además su opción, y en ese cargo ha representado a Brasil en todo lo que son organismos internacionales de integración de América Latina, en Mercosur, en UNASUR, etc. Claro, y eso me invita a una reflexión que es importante. Ustedes vienen a estudiar hoy aquí, a partir de aquí, estas semanas, a estudiar Derecho, a estudiar leyes. Pero yo leía este fin de semana un artículo de un jurista español que él decía que a veces los gobiernos tienen un gran entusiasmo por el número de leyes que han hecho y que parece que demuestran su interés, su eficacia o su actividad y su calidad por la cantidad de leyes que han hecho a lo largo de su mandato. Y esa es una opción, por lo menos incompleta, si no falsa. Es incompleta porque lo importante no es solo la huida al derecho, es la aplicación del derecho. Es ver que las normas tengan luego una vigencia real, no una vigencia puramente formal.
A veces huimos al derecho creyendo que con eso ya hemos cumplido políticamente nuestras opciones, y eso no es así. Y eso también es en el tema que va a él abordar. Y eso es también su trayectoria vital. Él no solamente se ha reflejado en colaborar o en intervenir en la elaboración de tratados o herramientas internacionales para hacer posible la integración en América Latina, sino que el tema es que ha trabajado activamente en que eso sea posible, en que eso se aplique. Por eso para mí es un honor que presentar y entender que es lo más adecuado el presentarles a ustedes hoy al embajador de Brasil en España, Antonio Simoes. Antonio, bienvenido a tu universidad, que desde luego lo es, o aspiramos que lo sea, no ya para todos los brasileños, sino también para todos los ciudadanos de América Latina, todos los latinoamericanos que hoy nos acompañan. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Dom Mariano Esteban de Vega, vice-reitor da comemoração do 8º centenário. Dom Luiz Rodrigues Domingues, subdiretor da Fundação General. A doutora Maria del Carmen Sánchez Belota, concejala de Educação. E Don Inácio Verdugo, diretor do Centro de Estudos Brasileiros. Primeiro, me gostaria de dizer a todos a satisfação que tenho de estar aqui hoje para impartir essa conferência. A apresentação que me hizo antes Inácio Verdugo, eu creio que elevou muito as expectativas de vocês. Eu espero solamente que eu pueda llenar a metade da expectativa que ele ha levado. De todos modos, eu posso dizer que tenho muita alegria de estar aqui, porque eu sempre quis ser diplomático, nunca tive dúvida quanto a isso. Pero eu quis muito estudar direito antes, e na época que eu hice meu exame para a Academia Diplomática, uno poderia ingressar sem haver terminado o curso superior. De hecho, eu hice o concurso quando estava no 3º ano, pero eu quis terminar o curso. O problema é que o curso da Academia Diplomática era um curso em tempo integral, e o curso de Direito da Universidade de Brasília também era um curso em tempo integral. E como iba a ser 2 cursos em tempo integral se o dia só tinha 24 horas? Não podia ter 2 dias de tempo integral. Eu não sei como eu hice, pero eu logrei terminar o curso. Levei 8 anos, já? Assim que vocês que levaram mais de 5, tenham esperança que eu levei 8 anos. Pero me formei em Direito e tenho muito orgulho de isso. E hoje vou falar a vocês do direito de integração, da experiência sudamericana. O primeiro que queria dizer é que estamos em um momento interessante para falar de direito de integração, porque temos 2 coisas importantes que estão passando. Primeiro, 60 anos da União Europeia e depois 25 anos do Mercado Comum do Sul, o Mercosul. A integração depende muito do direito. A base para que a integração pueda realmente existir na sociedade depende necessariamente do direito. O que vou tratar de falar aqui é falar um pouco da integração, um pouco de lo que é o Mercosul, um pouco de como é o direito em Mercosul e um pouco também como é a aplicação do direito em la União Europeia, lo que é diferente, lo que é parecido, os caminhos hacia el futuro. Bueno, ¿para qué se hace la integración? ¿Cuál es la razón? Bueno, primero, facilitar los intercambios, armonizar prácticas, promover el diálogo entre los países y la idea en mecanismos de integración profunda, y la Unión Europea y el Mercosur son mecanismos de integración profunda. Lo que se busca es no solamente el intercambio de bienes y servicios, pero se busca também llegar a la libre circulação de pessoas e também a la
coordinación de políticas y de políticas sociales también. El derecho de integración es básicamente, son fórmulas de armonización legislativa y fórmulas de verificación de cómo se puede producir normas comunes, ¿ya? La integración es un proceso dinámico y el derecho de integración también tiene que ser dinámico. El derecho de integración es una rama del derecho internacional público y tiene por sus fuentes primarias los tratados internacionales y las normas que salen de los tratados. Por supuesto, hay una prevalencia del derecho constitucional, eso está por arriba de todo. En el caso de la Unión Europea, hubo una tentativa, un intento de hacer una constitución de la Unión Europea, que fue el Tratado de Maastricht. Eso no funcionó, pero no impidió que la integración pueda profundizarse. Para nosotros entendermos la integración, el derecho de integración, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es la situación de la integración, cuáles son los tiempos de la integración, en qué fase de la integración estamos nosotros. Acá, para facilitar un poco la comprensión, yo dividí las fases en apenas dos fases. Primero, la fase de expansión del proceso de integración y después las fases que yo llamo fases de reflexión del proceso de integración. La fase de expansión es la fase que, digamos, marca desde el inicio del proceso, en el caso de la Unión Europea, de 58 hasta tal vez unos 10 años atrás o 5 años atrás, y en el caso de Mercosur sería la fase que marca los 2/3 de vida de Mercosur, tal vez un poco más. Y la fase de reflexión es una fase más reciente, es el momento en que estamos ahora, es el momento en que en realidad el mundo está mucho más inestable, hay mucha reflexión sobre lo que debe ser el mundo, de lo que debe ser el proceso de integración, y hay dudas. Não há dúvidas. E no caso da União Europeia, essas dúvidas são expressadas, por exemplo, com o referendo del Brexit, ou algumas iniciativas eurocéticas, como se chama, em vários países da União Europeia. E no caso de Mercosur, é basicamente uma dúvida, questionamento que sectores em los diversos países se dão, alguns dizendo que o Mercosur é incompleto, que o Mercosur deveria ser mais profundo, que deveríamos ter um mecanismo mais efetivo. Então, esse tipo de dúvida é que marca, como eu chamo, as fases de reflexão. Já? Em termos da experiência sul-americana, o caso sul-americano, nós hicimos integração em contexto de paz, e a integração é marcada basicamente por ideal que não temos nenhuma vergonha de dizer que copiamos de Europa, copiamos sencillamente de Europa, e en eso, de hecho, o Mercosur é diferente de todos os outros processos que há allá. Não quero nombrar nenhum processo, porque o Mercosur é um processo completo. La integración, la visualización de la integración es hasta el final. Lo que queremos no es solo comerciar, no es solo aumentar el comercio, lo que queremos es cambiar la sociedad y hacer una sociedad integrada con los vecinos. Esa es la visión de la Unión Europea, esa es la visión de Mercosur. Así que lo hacemos, y eso es muy diferente de la Unión Europea, porque la Unión Europea hace el proceso de integración después de tres grandes guerras, tres y medio grandes guerras, yo voy a llamar así. ¿Ya? La primera, la guerra franco-prusiana, las dos guerras mundiales y la guerra civil española, que fue una guerra en España, pero uma guerra no contexto europeu, foi uma prévia da Segunda Guerra Mundial e refletia as contradições que levaram à Segunda Guerra Mundial.
todo esse contexto de muita muerte, um contexto muito triste, foi o contexto que generou uma base muito sólida para o processo europeu. Isso, o lado positivo de isso é que, de hecho, houve uma convicção na Europa hacia a integração. Essa convicção vem hasta hoje. E no nosso caso, não tivemos essas guerras, vivimos em paz com os vizinhos há mais de 150 anos. Pero o que passou? Nós outros compreendemos que não havia um futuro de forma aislada. Havia que copiar o modelo e havia que, de certa maneira, fazer com que, al estar com os vizinhos, pudiéramos ter o que chamamos contaminação positiva. Já? Ou seja, o direito, por exemplo, de los trabalhadores na Argentina, quando começamos isso, tinham mais direitos na Argentina que em Brasil. Hoje, a diferença já é menor, muito pequena. Ou seja, nós vamos copiando e melhorando a vida das pessoas. Por isso, é tão importante dos conceitos que temos em Mercosul. Primeiro, o conceito de solidariedade. Ou seja, não é apenas fazer trocas comerciais, é também ter solidariedade com os vizinhos. E o segundo, o conceito de la eliminação de las asimetrias, já? Que também é um conceito que existe em União Europeia, uma vez que, por exemplo, toda a ideia de los fundos estruturais, de fazer com que Espanha e Portugal pudieran estar em infraestrutura do mesmo nível do resto da Europa e todo, é algo que também copiamos essa visão para allá. Sobretudo, também, um elemento fundamental, que isso também vino em nossa concepção, foi superar as vulnerabilidades históricas e, sobretudo, romper um padrão histórico de fragmentação, desunião e rivalidade. Isso é algo, não houve guerras, pero havia rivalidades, e essas rivalidades eram perigosas. De onde veniam essas rivalidades allá? Veniam importadas desde acá, porque a América do Sul foi, ao princípio, dividida em dois, e havia eram inimigos Portugal e Espanha, eram rivais, e isso passou para allá. Nós outros tivemos sorte em Brasil, porque a formação de Brasil foi por agregação. Nós outros éramos 3 países, Brasil e 2 outros países no norte de Brasil, que a corona portuguesa uniu e transformou em um solo país e quedou assim. E no caso da América Espanhola foi o contrário, eram 3 grandes unidades que se dividiram em 9, pero mirando ao outro lado como inimigo. Então, havia que superar esse lado, havia que romper com esse passado. Para que vocês tenham uma ideia, a primeira reunião de todos os chefes de Estado de América do Sul passou no ano 2000, ou seja, é muito recente, nunca antes apenas os chefes de Estado de América do Sul se haviam reunido. Isso foi no governo de Fernando Henrique Cardoso. O Tratado de Unasur data de 2008, também é muito recente, não tem 8 anos, ou seja, é muito novo, realmente muito novo. Um elemento central de isso foi, evidentemente, a redemocratização, e isso foi algo que para nós outros cambiou muito o que podemos fazer. Quais seriam os cementos de la identidade comum? E aí miramos que em la União Europeia se diz que está unida em la diversidade. Em la União Europeia são 28 países e há 24 línguas oficiais. E no Mercosul temos 5 países e temos 2 línguas oficiais. Temos também, no caso de Paraguai, o Guarani, que é uma língua oficial, também la consideramos uma língua oficial de Mercosul, e o Guarani é hablado aún hoje em Paraguai, em Argentina e em Brasil também.
Quando miramos, por exemplo, outros processos de integração, a UNASUR, que são as 12 nações da América do Sul, aí temos 4 línguas oficiais. Ingressam, además do português e do espanhol, o inglês por Guiana e neerlandês por Suriname. E quando vamos à la CELAC, temos essas 4 e mais uma, que é o francês. Qual é a experiência de Mercosul? A experiência de Mercosul foi a experiência, como eu mencionei antes, de não ser apenas trocas comerciais, não ser apenas a área de livre comércio. O que é a área de livre comércio? É que eu barro mis tarifas entre nós outros, entre os que estão aqui nessa mesa. Essa é uma área de livre comércio. E entre nós outros vamos negociar com tarifas zero. Nós outros, además de área de livre comércio, somos uma união aduaneira. O que quer dizer isso? Quer dizer que temos um mesmo arancel para negociar com o exterior. E, además disso, temos a pretensão em Mercosul de ser um mercado comum, ou seja, aspiramos a ter a livre circulação de bens, capitais e pessoas, já? E isso já existe em boa parte. Em outras partes há exceções, pero isso já é uma realidade em muitos casos. O território de Mercosul é 71% do território sul-americano, equivale a quase 13 mil milhões de quilômetros quadrados, ou 3 vezes o território da União Europeia. Já? Aí estão 70% da população da América do Sul. Em termos de PIB, o Mercosul representa mais de 5 mil milhões de dólares. Em conjunto, estão entre a 4ª e a 5ª economia do mundo, ou seja, não é pouco. Já? Em termos de comércio intrabloco, também é muito interessante o crescimento. Em 1991, teníamos mais ou menos 5 mil milhões de dólares de comércio, hoje 60 mil milhões de dólares de comércio. Esses países são países grandes exportadores de produtos agrícolas. Temos no bloco, o bloco é o principal exportador neto de açúcar do mundo, o maior produtor e maior exportador de soja, o primeiro produtor e o segundo maior exportador de gado de res, o 4º mais grande produtor de vinho, o 9º mais grande produtor de arroz. Em termos de energia, também é uma superpotência. Está em Mercosul 20% das reservas provadas de petróleo no mundo, ou seja, 1 de cada 5 barriles de petróleo no mundo está em Mercosul. É realmente impressionante. E o mais impressionante é como a prensa sempre disse que Mercosul é tão flaco, tão inexpressivo e algo que não tem nenhuma importância. Isso talvez seja o mais espantoso disso. Ou esses números não existem, ou eu não entendo por que dizem isso. Haveria que estudar. Talvez isso seja algo que vocês poderiam se dedicar a entender. ¿Por qué? El Mercosur y el derecho. Y ahí hay algo bien interesante porque vamos a hacer una comparación en cómo hacemos la implementación de las normas en Mercosur y cómo hacen en Unión Europea. ¿Cuáles son las diferencias? Las normas del bloque Mercosur estão orientadas à livre circulação de bens, serviços e factores produtivos entre os membros. Tratam, por exemplo, do arancel externo comum, tratam da política comercial comum, tratam de normas e técnicas, coisas muito específicas que têm que ver com normas técnicas e que são muito importantes para que os produtos possam fluir de um lado ao outro. Pero, además de isso, tratam também de lo que chamamos a renda de cidadania, ou seja, as normas em comum de los cidadãos, os direitos em comum de los cidadãos, a área de los direitos humanos,
el área de educación, el área de cultura, los derechos de las mujeres, de las minorías. Hay muchas normas en común. Hay la expectativa de que lo que vamos a formar es un ciudadano de Mercosur. En eso la idea es muy parecida con la de Unión Europea. En Mercosur, la personalidad jurídica de Mercosur viene de mucho tiempo, desde el año 94. ¿no? La personalidad jurídica internacional de la Unión Europea viene en 2009. Pero hay una diferencia muy importante entre Mercosur y Unión Europea que viene desde el principio. Es que en la Unión Europea ustedes trabajaron desde muy temprano la idea de la supranacionalidad. ¿ya? Y la gran representación de la supranacionalidad es la Comisión Europea. ¿ya? ¿Qué es eso? Es un órgano que es elegido por los miembros, pero que los miembros delegan a ese órgano la responsabilidad de negociar muchas cosas. Me acuerdo en principio de mi carrera, cuando yo era diplomático en Ginebra, estava em lo que era el GATT, não havia la OMC A1, havia el Tratado General de Tarifas de Comércio, el GATT, e eu me acuerdo que em las reuniões eu veia que sentava junto, e naquele momento não havia União Europeia, mira como sou viejo eu, só havia a comunidade europeia, pero sentavam todos juntos, e um voceiro só hablava. Quem hablava era el voceiro de la Comisión, que hablava por todos os europeus. ¿ya? Esse é o modelo europeu. O modelo de Mercosur é um modelo intergovernamental. Não temos uma comissão, temos uma presidência rotativa e quem abra por el bloque é quem é presidente del bloque. ¿ya? Esse modelo tem uma desvantagem em relação ao primeiro modelo. É que por el primeiro modelo a construção é mais rápida e mais profunda, porque há ente que pensa por todos, há ente que sempre vai chegar a cada país e vai dizer, mira, usted acá me dijo que eu me ocupo de isso, então é muito relevante sua opinião, pero acá a responsabilidade é minha e eu lo vou fazer dessa maneira. ¿ya? E no caso do processo de Mercosur, não, é um processo intergovernamental. Então, isso é algo muito importante de mirar a diferença. Pero, volvendo ao direito, e volvendo ao direito de integração, temos o direito primário e o direito derivado. ¿ya? Os tratados são, por excelência, a base da integração e de essa base que emana a vontade exprimida por los estados. Então, esse é o direito primário. E há o direito derivado, que são as manifestações legislativas previstas em los tratados, pero que se manifestam de forma indirecta, de aplicabilidade indirecta. De isso depende, por exemplo, no caso da União Europeia, os regulamentos, as diretivas, as decisões. E, no caso de Mercosur, as decisões que emanam de las instâncias decisórias de Mercosur, que são instâncias intergovernamentais. Basicamente, são três grandes instâncias decisórias. Primeiro, o Conselho Mercado Comum, que é composto por los ministros, los cancilleres e ministros de Comércio Exterior, Indústria e Comércio Exterior. O Grupo Mercado Comum, que é o órgão mais importante de Mercosur, é o órgão executivo, é o órgão que eu era representante de Brasília nesse órgão, e abaixo dele está a Comissão de Comércio, que trata temas mais técnicos, aunque o próprio Grupo Mercado Comum também trata temas muito técnicos, e a base de Mercosur, eu sempre digo, Mercosur é um processo que foi de abaixo hacia arriba. É um processo que, em sua essência, lo dominam os técnicos. O órgão mais importante é o Grupo Mercado Comum e os ministros estão arriba, pero não são aqueles que levam o dia a dia da organização. A meu juízo, fazendo uma visão um pouco crítica do processo, aí está um dos problemas.
porque a visão de los técnicos, que sempre vai ser a visão de los problemas, e a visão de que isso eu não posso fazer, e tenho 5 razões técnicas que me dizem por que não posso fazer isso, pero termina por fazer com que o processo não avance. Já a visão política tem suas vantagens, pero também tem suas desvantagens, e isso há também que ter em conta. O sistema de incorporação de normas, e no caso europeu, é um sistema de incorporação direta, ou seja, as normas cria a comissão e seus órgãos, e uma vez que essas normas estejam acordadas, a implementação é direta e no direito de los Estados-membros. Então, não há uma interpretação ou não há necessidade de fazer procedimentos específicos para o ingresso e no sistema jurídico de cada dos Estados-membros. E no caso de Mercosul não é assim. E no caso de Mercosul, o sistema de incorporação de normas é o sistema nacional de cada país. Cada país incorpora nacionalmente as suas normas. Quando esse processo finaliza, eles informam a Secretaria de Mercosul, e a Secretaria de Mercosul tem um mês para dizer a los outros Estados-membros que finalizou o processo de incorporação de norma nesse país. Então, é diferente porque, e no caso da União Europeia, a implementação é imediata, e no caso de Mercosul é diferido no tempo, porque vai depender do sistema jurídico de cada país. Bien, as lecciones de la integração que hemos aprendido del processo de la integração. Bueno, primeiro, hemos aprendido que há uma tensão permanente entre uma visão que quer que o processo avance e uma visão mais bem soberanista, não? E é isso, por exemplo, a grande discussão que há em alguns sectores na União Europeia hoje. E no caso de Mercosul, há sempre essa visão de que alguns países pensam que poderiam ser melhor, ou alguns sectores em alguns países pensam que poderiam ser melhor se estuvieram solos, não? Então, há essa permanente visão por como haria se eu não estivesse solo. Pero uma coisa é verdade, aunque estejamos em um processo de reflexão, a integração nunca se parou, nem allá, nem acá. Mesmo hoje, com as dúvidas que há acá, que é um processo de uma profundidade muito mais grande, se vê que há outros países que querem ingressar. Turquia está em processo de adesão, Sérvia, Montenegro, ou seja, há uma constante. E no caso de Mercosul, de los 4 originais, ingressou depois Venezuela e no Mercosul, e Bolívia está em processo de adesão. Outro elemento que creio que também eu queria mencionar é que esses processos de integração não são aislados e não são cerrados em si mesmos. Ao contrário, há um diálogo. E há um diálogo muito interessante entre América do Sul e Europa. Temos uma negociação em curso, que é a negociação Mercosul-União Europeia. Essa negociação já leva muitos anos. Eu, em minha vida profissional, fui negociador de outra negociação ampla, assim, que foi a negociação de ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Levei 6 anos de minha vida na negociação de ALCA, isso não foi adelante, e no caso do processo de Mercosul-União Europeia, o processo leva 20 anos já, pero tivemos a troca de ofertas nesse mês, e minha visão é que nunca estivemos tão cerca
de poder concretar o processo Mercosul-União Europeia. Eu creio que isso, de hecho, vai avançar. E eu creio que vai avançar por uma série de razões. Já? Uma de elas, además de las razões econômico-comerciais que existem e são muito fortes, a gente, muitos de vocês talvez não sepam, pero Espanha é o segundo mais grande investidor em Brasil. Por sinal, é o segundo mais grande investidor em América Latina. E no caso de Brasil, só perde para Estados Unidos. Isso é um hecho de la realidade. Outro hecho também muito interessante é o hecho cultural, é o hecho de las informações, é o hecho de la internet. Ayer eu escutava a Juan Luis Cebrián fazer uma conferência sobre o mundo digital, em que ele mostrava que de los sitios de internet em todo o mundo, o país estava situado, se não me engano, entre os 15 primeiros. Adelante dele, só haviam sítios de língua inglesa ou chinos. Tá? E ele dizia que essa posição do país existia porque haviam aí contados mais de 4 milhões de pessoas em Brasil. Eles foram a Brasil, montaram um sítio em português e a gente também lê espanhol em Brasil. Então, isso é um hecho interessante, ou seja, o hecho de que acá há tanta gente de América Latina e brasileiros também, não é um hecho aislado. Nós estamos no mundo hoje, mesmo em termos culturais, formando grandes bloques, já? E um grande bloque é esse bloque de los ibéricos, não? De aqueles que falam espanhol, que falam português, e isso cria uma sinergia impressionante. Isso é um elemento fundamental para a negociação Mercosul-União Europeia, que Espanha é um dos grandes entusiastas, um dos que mais empurra essa negociação, e eu sinto que isso vai avançar, e vai avançar também por uma outra razão. E no mundo emergente, só há uma região no mundo que divide com a Europa a mesma visão quanto à sociedade, quanto à organização social, posição da mulher, direitos das minorias e todo, que direitos humanos, que é a América Latina. Nós temos a mesma visão de mundo da Europa. Quando há negociações em Genebra, na Comissão de Direitos Humanos, sempre estão juntos a América Latina e os europeus. Por quê? Por essa realidade. Não que os outros sejam melhores ou piores, não é isso. É porque tem uma visão que deriva de uma série de coisas da organização da sociedade que é diferente. Já? E esse cemento, por que eu insisto tanto nesses fatores? Porque o comércio é importante, mas ele é limitante. O comércio vai solo hasta o interesse econômico. E o que vai salvar o mundo não é o interesse econômico, é además do interesse econômico, é algo que vai mais allá disso. E esses elementos são o cemento que vão estar em um acordo como o Mercosul, União Europeia. Bueno, creio que já falei demasiado, creio que está no momento de fazer algo que pode ser uma conclusão. Bueno, o primeiro que quero mencionar como conclusão é que há vários ciclos de la integração, pero la integração é algo inevitável. Nós não vamos sair da integração. A integração vai poder ir mais devagar, vai poder ir mais rápido, vai poder ter um momento que separa, pero sempre vai seguir. Por quê? Porque o mundo vai em direção à globalização. E isso não vai cambiar de nenhuma maneira. Nós não vamos volver a um mundo medieval mais, isso não vai existir. E a integração é um processo que vai nessa direção. Então, a integração vai seguir. Acá e allá, a integração vai seguir. Isso vem à segunda conclusão, que é o caráter irreversível. Já? Não é possível mais dar marcha atrás. Isso não vai passar.
em nossas sociedades, as pessoas cada vez mais as pessoas viajam mais. Hoje é muito comum que a pessoa viva em um país e trabalhe em outro país, ou sua mulher está trabalhando em outro país. Ou seja, isso é irreversível e isso não vai dar marcha atrás. Então, vamos nesse ponto. E o terceiro ponto também, que creio que vai seguir sempre, é esse diálogo de los mecanismos de integração. Como a globalização sigue, não vai ser suficiente apenas um processo em um sítio. Já? Por isso que a União Europeia não se basta, por isso que está negociando o TTIP, que está negociando com os outros, que está negociando com países de Ásia. Isso é algo que não vamos parar. Esse diálogo de la integração é algo que vai seguir. E o último mensaje que quero deixar é o seguinte: ustedes têm um rol muito importante em todo esse processo, porque a integração não se hace sin el derecho. El derecho é o elemento base. Hacemos integração para ter normas estáveis de direito, para que as empresas e a gente puedan trabalhar. E ustedes são as pessoas que vão trabalhar no dia a dia de la ejecução de essas normas. Assim que é muito importante que na formação de ustedes se formem e pensem já nessa realidade. Isso não vai cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Enhorabuena primero por la elección del tema de su intervención, que pocos puede haber tan adecuados para un foro como este. Enhorabuena también por el excelente desarrollo de la misma. Y sin embargo, yo voy a corregir algo que dijo el rector Verdugo al inicio. Yo no le voy a dar la enhorabuena, perdón, no le voy a dar la bienvenida a nuestra universidad, porque no se le da la bienvenida a quien está en su casa. Y usted debe saber que está ciertamente en su casa. También querría decir en estas breves palabras, querría dar la enhorabuena y el agradecimiento institucional que corresponde a los responsables de estos cursos. Personificados en su coordinador general, el profesor Eduardo Fabián, en los directores, en los profesores que van a intervenir en ellos, en la Fundación General, en todo el equipo de la Fundación General, que tiene un papel esencial en la organización del mismo. Estos cursos de especialización en Derecho son una actividad formativa fundamental en la proyección internacional de la Universidad de Salamanca. Una actividad que la vincula a las élites, a los cuadros políticos y administrativos de toda América Latina. Se ha dado la cifra ya de los 10.000 alumnos que a lo largo de todos estos años han pasado por aquí. Y lo hace además estableciendo unos lazos que todos sabemos, todos los que trabajamos en la universidad sabemos que son unos lazos muy profundos, es decir, que se establecen en una ocasión, que muchas veces se reiteran y que permanecen a lo largo del tiempo. Esto es además, esta situación es demostrativa de varias cosas y todas ellas muy positivas. Una, desde luego, es la vitalidad de nuestra Facultad de Derecho, de la que sale esencialmente este esfuerzo y que demuestra en esta ocasión y en otras muchas el nivel de excelencia que ha alcanzado. Y es demostrativa también de otra cosa por la que creo que todos debemos felicitarnos, y es por una fortaleza institucional de la Universidad de Salamanca, que es su capacidad para mantener una línea continuada en el tiempo, más allá de las alternativas, de los distintos equipos de gobierno, que no siempre las instituciones, como unas instituciones como las nuestras, son capaces de demostrar, de acreditar y de consolidar. Hay algo además que también me gustaría decir antes de inaugurar definitivamente estos cursos de especialización, y que también está relacionado con algo que indicaba el rector Verdugo en su presentación, que si decía del embajador Simoes es de América Latina, pues yo diría también que nuestra universidad es una universidad americana.
Es decir, presumimos de eso y creo que tenemos fundamentos muy sólidos para indicarlo. A mí me gusta decir que pues nuestros estatutos hacen referencia efectivamente a nuestra condición americana. El documento más importante que las universidades tienen, aparte de sus estatutos, son sus planes estratégicos. Y ahora, en estos momentos, la Universidad de Salamanca tiene aprobado, a través de su claustro universitario, un plan estratégico general para el periodo 2013-2018. Bueno, pues yo hace algunos días me entretuve en ver en cuántas ocasiones se hacía alusión a Iberoamérica en nuestro plan estratégico. Y se hace 23 alusiones en un documento que no es, no es un documento muy voluminoso. Y son 23 alusiones, además, que no afectan a cuestiones, digamos, secundarias, sino absolutamente sustanciales. Afectan a lo que en la universidad, a la forma en la que la universidad se define, por una parte, y a la visión de la universidad, aquello a lo que queremos llegar. Y lo que dice nuestro plan estratégico al respecto, aquello a lo que aspiramos y donde queremos llegar, es a ser, leo textualmente, la universidad de referencia para Iberoamérica, comprometida con su desarrollo social, educativo y económico, un puente entre las universidades y sociedades de Iberoamérica y Europa. Nada menos, esto es lo que queremos ser, lo que ponemos por delante de muchísimas otras cosas. Por esa razón también no es nada extraño que el proyecto institucional más importante que la Universidad de Salamanca tiene en este momento en sus manos, que es la conmemoración de su octavo centenario, de su fundación, proyecto que tengo el honor de coordinar en estos momentos, Iberoamérica, todo lo iberoamericano, tenga un papel sustancial. La comisión interinstitucional, que bajo la presidencia honorífica de los Reyes de España y la presidencia ejecutiva de la vicepresidenta del Gobierno, define los ejes estratégicos de la conmemoración, ha elegido como uno de ellos, uno de los 5 ejes de esa conmemoración, la de reforzar los lazos de la Universidad de Salamanca y de todo el sistema universitario español con Iberoamérica, y en particular la de contribuir a un gran proyecto, que es para España un proyecto de Estado, que naturalmente es un proyecto muy interesante y muy querido para la propia Universidad de Salamanca, que es la de contribuir a la formación del espacio euro-iberoamericano de educación superior. Debo recordar aquí, en este sentido, que el centenario de la Universidad de Salamanca no lo es solo el de esta institución, sino también el de la Universidad Española en general, más aún el de la Universidad Iberoamericana, y que en consecuencia estamos ante una excelente ocasión para mostrar las credenciales que en este sentido tiene España, tiene en particular Salamanca y su universidad, para desempeñar, para representar un relevante papel en el desarrollo, en la génesis, en el desarrollo de este futuro espacio común educativo transnacional. Hay que tener en cuenta que la primera internacionalización de la universidad, que hasta entonces fue un fenómeno medieval y exclusivamente europeo, se produce con la creación de las primeras universidades del continente americano, que van de la mano de la Corona de España y que además tienen la impronta estatutaria, como muy bien sabemos aquí, y bien que presumimos de ello, justificadamente, la impronta estatutaria de la Universidad de Salamanca. Pero no solo eso, la Universidad de Salamanca ha mantenido su vocación iberoamericana a lo largo de sus ya casi 800 años de historia, mediante vínculos muy profundos con los estados, con la sociedad civil y con las universidades del continente americano. Precisamente un acuerdo de la Cumbre Iberoamericana que se celebró en Salamanca en el año 2005 fue precisamente, y lo pongo en relación con este objetivo muy relevante de la conmemoración del octavo centenario de la universidad, digo que uno de esos acuerdos fue avanzar en la creación de un espacio iberoamericano del conocimiento, se decía, orientado a la necesaria transformación de la educación superior y articulado en torno a la investigación, el desarrollo y la innovación. Por todo esto es por lo que, como decía antes, creo que tenemos títulos más que suficientes para intervenir en este proceso, para tratar, por supuesto, en común, en un esfuerzo común con todos los estados iberoamericanos, en impulsar, digo, en este proceso, en asociarlo también, en la medida de lo posible, al nombre de Salamanca, en convertirlo, a partir de una serie de actividades y de declaraciones, en un proceso de Salamanca.
Muchas gracias a todos por su atención. Para mí personalmente es un honor haber participado en este acto de inauguración de estos cursos. Tengo que darles también a todos ustedes, a los que han venido de fuera, la bienvenida a Salamanca, sumarme en las recomendaciones que realizó la concejala. Es decir, espero que, si desde el punto de vista académico estoy seguro que van a tener una estancia muy fructífera, estoy también bastante seguro de que sabrán aprovechar los otros tiempos, los que no se dedican al ámbito académico, para tener en Salamanca una estancia, espero, inolvidable. Quedan, por tanto, inaugurados estos cursos y les deseo lo mejor en estos próximos días.